Buenas noches y bienvenidos al simposio DSM de confinamiento. Es una gran satisfacción para nosotros en este momento poder interactuar con ustedes y aportarles contenido de calidad relevante, actividad que tenemos en un escenario más optimista. Abordaremos temas muy importantes de manejo alimentario para maximizar los resultados técnicos y también financieros del confinamiento. Pero la dinámica es la siguiente. Quisiera saludar a todos sus amigos de América Latina. Estamos hablando con toda América Latina, México, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y otros países que también nos prestigian. Quisiera hacer una breve presentación de nuestra empresa, unos 5 minutos, y después tendremos la ponencia del profesor doctor Mario Arrigoni, que nos hablará sobre ambiente y gestión del rumen. Bueno, como siempre hacemos en nuestra empresa, el tema de seguridad es muy importante. Quisiera empezar nuestra sesión hablando un poco de seguridad. DSM en este momento se está beneficiando los eventos online y seguiremos todas las recomendaciones de OMS para que todos nuestros funcionarios tengan el máximo de seguridad y salud en este momento. Já estamos no primeiro slide. Bom, pessoal, falando pouco Hablando ahora DSM, de DSM, a empresa é uma empresa que se trata de una empresa na fundada Holanda, en certo? Holanda. O nome DSM vem de El Dutch nombre de State DSM Mines, que é viene uma de Dutch State empresa de Mines, que es una mineração empresa de americana. Foi mineración. fundada inicialmente com Fue esse fundada propósito con ese e é uma empresa propósito que veio passando inicialmente. aí Se trata de una por empresa diversas mudanças, veio que ha se pasado por adequando ao mundo varios e também cambios, trazendo adecuándose al novas mundo y soluções. É uma también empresa que sempre trayendo se nuevas adequa soluciones. Es com o una empresa que propósito de siempre se gerar adapta vidas mais con el brilhantes e propósito mais de generar sustentadas. vidas más brillantes y más Então, a sostenibles. princípio era uma empresa estatal que foi Primero era una empresa inaugurada estatal com o objetivo de que fue explorar carbono. inaugurada para Hoje a explorar gente vai ver que carbón, o nosso negócio é pero hoy completamente nuestro diferente. negocio es Isso para completamente atender às diferente novas demandas da para atender a sociedade las e do nuevas nosso demandas de la planeta. sociedad A y DCM é uma del empresa aí que planeta. contém mais DCM de es una 25 empresa mil que tiene más funcionários. de Hoje nosso 25.000 faturamento empleados. bruto La são de 10 facturación bilhões de es de euros. 10 mil millones de Nós euros estamos actualmente. presentes por todo o Estamos planeta, por presentes todos en os todo el continentes. mundo, en todos los Temos fábricas, temos continentes. centros de Tenemos distribuição fábricas muito y centros importantes de pela distribución América muy Latina. No importantes Brasil, también nós en temos América uma Latina. En fábrica em Brasil tenemos Mairinque una e também uma fábrica en fábrica em Mairinque y Jaguaré. también en Uma Yaguaré, fábrica em Pecém otra en para que a Pecén, roda gire y sempre para perfeitamente, temos que novos todo centros de funcione distribuição para perfectamente estar tenemos sempre nuevos atendendo aí centros de com distribución muita para agilidade siempre os atenderles clientes. con mucha Nós somos agilidad a espalhados aí nuestros pelos 4 clientes. cantos do Brasil Estamos e também na diseminados en todo el América Latina com Brasil os y en nossos el resto centros de de América distribuição. Latina con centros de distribución. Falando um pouco dos ramos de negócios da empresa. Ahora, A hablando DSM é uma empresa de de los saúde, sectores de nutrição negocios e de vida nuestra sustentável. empresa, es una O que empresa é de isso quer salud, dizer? Nós nutrición y vida atuamos em três sostenible. O segmentos de sea, negócio. tenemos dos A segmentos de ciência de negocios, materiais, la ciencia de em los que nossa materiales, proposta é fazer y aquí materiais la mais propuesta es resistentes, tener mais materiales duráveis más e que tenham o resistentes, más mínimo impacto durables possível para o meio y ambiente. que Então, dañen lo a menos DSM é uma posible al empresa medio de ambiente. tecnologia DSM es una especial de empresa de materiais tecnología que especial fornecem de ingredientes para materiales diversas indústrias consagradas con no mercado, como a materiales Apple, para como a Toyota, diversas como industrias como exemplo. Apple, E o Toyota. segundo segmento são as El segundo ciências da vida, segmento es que é la onde eu ciencia de la trabalho vida de y nutrição, aquí entra saúde la parte de animal e nutrición y humana. salud Eu animal gostaria y de destacar humana. aqui a Quisiera proporção do negócio recalcar que aquí la vem de proporción nutrição del animal. Nós negocio temos aqui de abaixo, nutrición se animal. você está Tenemos vendo no gráfico aquí de pizza, en el 34% gráfico do el nosso negócio focado 34% de em nuestro nutrição negocio animal. É dirigido a importante que a nutrición animal. população tenha uma Entendemos demanda que la crescente, nós población vamos sair tiene do una demanda cada confinamento vez más e a empresa então investe em aumentada negócio para y gerar la mais empresa rendimento, entonces mais produtividade, mas também invierte mais para generar qualidade más desse alimento, productividad y mais también más melhorar o valor calidad, nutricional mejorar el e valor também que seja feito de nutricional uma y forma también que esto sustentável. se haga de forma sostenible. Bom, falando um pouco da linha do tempo, pessoal, Hablando em en la línea del 2013 a tiempo ahora, DSM en fez a aquisição 2013 da DCM Tortuga, né? A adquirió la Tortuga, que é empresa uma empresa Tortuga, aí que es una pioneira em empresa nutrição animal, pionera é en uma empresa com nutrición, 65 una anos de empresa con mercado, 65 sempre años de mercado, liderando aí, que principalmente siempre em nutrição lideró sobre mineral para todo en animais. nutrición Então, com essa aquisição mineral para da los Tortuga em animales. Con esa 2013, eu adquisición acredito que foi um casamento de perfeito, Tortuga, porque a Tortuga esto vem com uma fue un expertise muito casamiento forte em perfecto. nutrição, suplementação e Tortuga também com a tiene parte de extensão mucha muito actuación pioneira no en Brasil. nutrición Era um y time de
fue pionera en el Brasil en su equipo de campo que desarrolla tecnología y la lleva de forma muy eficaz al cliente. Esto hoy se hace a través de un equipo de campo permanente. Entonces, cuando adquirimos Tortuga, nos transformamos en líder en vitaminas y tecnologías de nutrición para tener una cartera, una fusión de suceso, de éxito, entregándole a nuestros clientes productos con las tecnologías de los minerales Tortuga y también tecnología de nutrición exclusiva, tecnología de punta de última generación que está disponible al ganadero para que aumente sus índices zootécnicos y también de lucratividad, que es muy importante. Aquí, por ejemplo, para el confinamiento en 2015 usamos la línea de última generación exclusiva que revolucionó el confinamiento, porque ahora tenemos una opción para los antibióticos como factores de crecimiento. Este producto también tiene una serie de ventajas zootécnicas y de rentabilidad para el ganadero. Hoy les presentaremos entonces las tecnologías que han evolucionado y hoy tanto en Brasil como en América Latina los ganaderos tienen acceso a tecnologías de última generación. Aquí damos como ejemplo Rumistar, que es la primera alfa-amilasa exclusiva para rumiantes que aumenta el aprovechamiento del maíz, y el más reciente High-D, una tecnología totalmente innovadora, un aditivo vitamínico que aporta más canal para el ganadero. Y como ya dije, no solamente es importante tener la tecnología, sino también aplicarla en campo. Y para eso tenemos aquí un equipo con 800 colaboradores, siempre cercano al ganadero. Les agradezco entonces ahora y pueden seguirnos en las redes sociales. Tenemos un invitado muy especial que nos hará la ponencia, el profesor Mario Arrigoni. Quisiera presentarle rápidamente, es zootécnico, doctor en zootecnia, profesor titular del Departamento de Mejora de la UNES en Botucatu, investigador del CNPq y ha investigado confinamiento desde el 86, o sea, 34 años de experiencia en nutrición en confinamiento. También fue uno de los líderes en un proyecto que lanzó las reses súper precoces en Brasil. Esto en el 94. Profesor Rigoni, tiene la palabra. Buenas noches para todos. Felicito a través de usted a todo el equipo de DSM y les agradezco por la invitación y por permitirme participar en este simposio de gran importancia nacional e internacional. Y también saludo a los participantes de otros países. El tema propuesto de ambiente y gestión del rumen es dirigido por un equipo y ya les agradezco. Es un equipo que forma parte de los estudios básicos y aplicados que involucra todas las secciones vinculadas al tema. Muy bien. Para comenzar y para asociar la información junto con la palestra de Tiago Bernardino de la semana pasada, la caracterización de los animales en confinamiento es algo muy importante para empezar la conversación. O sea, estamos entendiendo que el momento actual, el confinamiento va a tener animales más jóvenes, más livianos, con menor inmunidad y más exigentes nutricionalmente. Y ese cuadro puede mostrar una compra más inmediata, pero tal vez esto no sea exactamente de esta manera. Otro punto interesante es que la venta de esos animales con esas características tiene
un precio para novillos y otro para los otros animales. Y esto es lo que nos hace pensar mucho ahora cómo vamos a trabajar con ese parámetro de la segunda línea. La eficiencia biológica versus economicidad. Una cosa es trabajar con un animal eficiente y otra cosa con un resultado económico. Pero cuando los márgenes son estrechos, como dijo Tiago, en un contexto más pesimista, tenemos que mantener por lo menos un 2% al mes de lucratividad. Y entonces tenemos una métrica mucho más importante que apenas rendimiento de canal o eficiencia alimentaria, y sí la conversión en kilo de canal producido, y más aún, en lo que realmente se paga, lo que se remunera. En un contexto con China o no. O sea, creo que eso es lo que tenemos que pensar en este momento, en el sentido de esta presentación. Fabio Díaz de JBS nos trae una información importante para agregar. Muestra que en 2018 los animales faenados en todas las plantas de JBS era 64% con animales con más de 30 meses. Y solo el 37% de los animales eran jóvenes. Esto es la suma total de los animales. En el segundo cuadro de confinamiento tenemos machos enteros confinados y el 56% son jóvenes, hasta los 30 meses en general. Esa información es muy importante porque confirma lo que acabo de decir. Hay animales jóvenes llegando, el manejo es diferente para estos animales, son mayores los desafíos y además veamos que en los machos enteros a pastoreo también tenemos muchas hembras de descarte. Y lo que hay que pensar ahora entonces es entre eficiencia de esos animales y llama la atención el desafío. Con más de 30 meses cae mucho la eficiencia de transformación en canal. Eso es una cosa importante y que hay que estudiarlo y preocupa. Esa lucratividad va a depender de esa eficiencia, o sea, con baja lucratividad tenemos que considerar la economicidad. ¿Qué tiene que ver la investigación con esto y las empresas de nutrición y alimentación animal? ¿Cómo están involucradas? Las alianzas es lo que hará que el contexto y los resultados sean más fiables. Hoy, tanto una como otra, tanto la investigación como las empresas, tienen que tener esta base científica importante. Tenemos que asociar la información básica y aplicada para poder llegar a una conclusión. Los desafíos de la investigación con animales en el estado del arte involucra, a la derecha de la diapositiva, la exigencia de la sociedad. Nosotros también estamos siempre exigidos por la sociedad, viendo el confort y el bienestar del animal, y también ver la demanda creciente y otros factores. Esta demanda creciente por proteína animal, pero también existe el movimiento que pretende reducir esto debido a la huella en el medio ambiente. O sea, es un contrapunto muy importante. Y
defensa de la demanda, como por ejemplo la importación de China, lo muestra muy bien. La demanda está creciendo, pero hay otro movimiento diciendo que es necesario reducir el consumo de proteína animal. De cualquier manera, lo que tenemos que lograr, y ahora somos nosotros, es que en la parte ambiental, en la emisión de gases, se dice que los rumiantes emiten muchos gases, pero lo que queremos comunicarle a la sociedad es que el rumiante transforma mucho alimento en proteína, en leche y en la producción de proteína en general. Ese entonces será siempre un desafío para nosotros. También vamos a hablar sobre todo del lado izquierdo de la diapositiva. Vamos a hablar de la parte nutrigenómica, proteómica, los nuevos estudios que ahora hay que considerar, la poliencefalomalacia, la acidosis fecal, una novedad tal vez no tanto para los norteamericanos. En ese sentido, la propuesta es hacer una gestión del rumen y desafiar siempre cuándo invertir en una nutrición de precisión. A veces es o no compatible con la economicidad. La gestión del rumen se refiere a la gestión de los indicadores de eficiencia, cosas que también en las cuales no tenemos mucha práctica y no consideramos mucho cómo crear esos indicadores de eficiencia, viendo la nutrición de precisión. Y el costo por unidad de alimento realmente aprovechado, el alimento balanceado que nos permite hablar de eficiencia biológica, incluir aditivos, potencializadores y reguladores de la salud ruminal. Esa es la parte de la gestión del rumen que nos interesa mucho. Y para eso vamos a tratar de ver las cosas un poco más allá de lo que simplemente parece. Esta imagen muestra que el almidón se pierde en las heces. Esto puede llegar a 30 centavos de dólar. Creo que esta imagen lo muestra muy bien. ¿Cuánto estamos entendiendo en esta cuenta de eficiencia? Esta es una imagen que muestra bien lo que Luis Fernando dijo en lo que se refiere a costo y eficiencia de alimentación. El aprendizaje también involucra esa característica de la evolución de los hábitos alimentarios que coinciden con las características de la evolución y anatomofisiología del rumen. Esto puede aumentar la eficiencia. Vamos a tratar de defender este punto, comenzando con un rescate histórico. El rumiante no tenía en su primera parte de evolución el omaso. A la izquierda vemos la figura de un rumiante prehistórico sin omaso. Y en su evolución, aquí del lado derecho vemos el omaso. ¿Qué quiere decir eso? Significa que el ambiente de desafío de los rumiantes, el animal precisa ser eficiente en el uso de los alimentos. La fermentación en el rumen tiene que ser muy eficaz. Y esto no fue por casualidad. Además de reaprovechar la parte líquida del rumen, el animal también tiene papilas y absorción, o sea, metabolismo en la pared ruminal.
Y el omaso, anatómicamente, entonces, tiene esa característica que todos conocen. El rumiante, entonces, tiene el desafío a lo largo del tiempo, y aquí se cuenta más o menos la historia cuando se mostró en 1986 y se empezó a hacer el confinamiento en mayor cantidad. Vimos la evolución a partir del 60% de voluminoso hasta hoy, donde tenemos entre 20 de voluminoso y 80 de concentrado. Más o menos es lo que Danilo ha mostrado en sus investigaciones, hasta llegar a que el animal coma solamente grano. Ese es el desafío que las características anatomofisiológicas muestran. Ese aprovechamiento del alimento pasa por algunos temas básicos también que hay que considerar. La producción alta de proteína microbiana, que tiene mucho valor biológico, y el rumen entonces funciona como una fábrica sostenible, digamos. Esos dos aspectos que no podemos olvidar son, primero, el alimento precisa ser colonizado. En un ambiente anaeróbico tenemos que tener la colonización y solo hay una forma de los microorganismos obtener energía, que es a través de la fosforilización para generar energía. Y esto precisa tiempo, que es un factor muy importante, el tiempo de colonización. Esto estará sincronizado con el manejo alimentario. Es el técnico quien determina eso, sin olvidar esta característica, ya que la ingestión voluntaria de materia seca, que es algo que todos evalúan, no se puede evaluar nada si no tenemos este conocimiento de ingestión de materia seca, cuánto los animales comen individualmente, porque a la izquierda tenemos las tasas de degradación cuando el alimento se fermenta y genera proteína microbiana y ácidos grasos de cadena corta. Esto es específico para cada alimento y se puede alterar por el grado de procesamiento, siempre a favor o a veces contra, y también puede ser alterado por el pH. Estos factores fisiológicos son muy importantes. Sabemos que tendremos estos desafíos en las dietas. Y por otro lado, lo que pasa por el rumen, esto tiene que vaciarse para tener la ingestión voluntaria. Tenemos la tasa de pasaje, que es el consumo de materia seca, el nivel de forraje y el peso vivo del animal. Estos son los factores que se consideran en la tasa de pasaje. Y por último, y muy importante, es el factor de ajuste con la tasa de pasaje, que es la fibra físicamente efectiva, parte integrante de la FDN. Y ahora parece que queda más claro porque esta diapositiva la mostramos de nuevo. Lo que vemos en las heces del animal es cuánto estamos haciendo esa proporción, cuánto almidón se desperdicia, a veces se desperdicia. El rumen, como ya explicamos en su gestión, tiene una necesidad de adaptarse de acuerdo con los hábitos alimentarios que cambian. Aquí tenemos una tabla que muestra el porcentaje de FDN de los voluminosos,
Aquí los más utilizados, ensilaje de maíz, bagazo de caña cruda sobre todo, mostrando que tiene un FDN específico y un FDN físicamente eficaz en el número 1 y número 2 aquí, de acuerdo con la fuente de RNS, LRNS. Vean cómo cambia, sobre todo el bagazo de caña cruda, donde tenemos 90% de efectividad contra 41. O sea, en general 50-55 es lo que se trabaja, esa variación de FDN. Esto para definir el protocolo de adaptación. Esto es lo que tenemos que contestar. ¿Voluminoso o porcentaje de FDN? Además del tema de la FDN, creo que tenemos un tema práctico también, que es cómo adaptar a los animales si llegan de diferentes formas al confinamiento. Una cosa son los animales comerciales que llegan ya adaptados al sistema de confinamiento. Y a los 10 días o una semana ya están adaptados o ya están con una ingestión de materia seca más adecuada. Otra cosa son animales de otros grupos genéticos que vienen de exploraciones más intensivas, pero lo que nos preocupa son estos animales que llegan realmente en una situación donde están muy cansados, echados, estresados, no demuestran interés en alimentarse con alimentos diferentes, proporciones. O sea, hay que hacer una gestión de compensación antes de pensar en cualquier otra cosa. Darle funcionalidad al rumen y dejarlos con una métrica importante en la ingestión de los alimentos. Eso es lo que significa adaptación. No hay una regla única en esta decisión. Lo que nos preocupa también en esa adaptación es la fluctuación en la ingestión de materia seca. No solamente cuánto consume, sino cuánto esto se altera en los días del confinamiento. Trabajos hechos con metaanálisis por Pereira en UNESP, un orientado nuestro, demostró que cuando fluctúa más que el 6%, esto muestra que tenemos que tomar decisiones y revisar las proporciones, ya que puede haber animales que no respondan a esta forma. Cada lote tiene sus características. A partir del 6%, viendo lo que consumió el día antes, al día que se evalúa, ese es el cálculo de los 3 días promedio. Y esa fluctuación se puede explicar por un trastorno que empieza a suceder y que puede estar vinculado sobre todo a la acumulación de ácidos grasos de cadena corta o volátiles. Esa acumulación reduce el pH, acumula lactato, hace oscilar la ingestión, puede reducir el desempeño y ahora veamos una información sobre el ambiente ruminal, que son los daños a las papilas que pueden suceder y en ese caso es simple pensar que el manejo nutricional inadecuado puede dar acidosis final, puede llegar a ruminitis o abscesos hepáticos, dependiendo de la lesión.
Lo que tenemos que rescatar tal vez es saber cómo está la salud de las papilas. Las papilas tienen una función muy importante, que es el contacto del epitelio con el ambiente ruminal y el metabolismo. Las investigaciones muestran, desde que comenzamos con estas tareas con los colegas, que la ruminitis puede estar vinculada inclusive al desempeño. Si hay muchas lesiones, podemos comprometer el desempeño del animal. Este es el resultado que logramos evaluar después del sacrificio, de la faena. O sea, la misión del técnico es tratar de evitarlo esto, conocer más o menos el desempeño. Esto es estimulado por el propionato, este crecimiento. Cuanto más almidón se degrada, cuanto más carbohidrato en el rumen produce el propionato. O sea, 7 días de adaptación serían suficientes para adaptar papilas. Un dato muy interesante es que cuanto mayor energía en la dieta en esos días, en esa adaptación, más días de adaptación serán necesarios. Cuanto más energía tengo al principio, más días precisa para adaptarse el animal. Y dietas menos energéticas precisan menos días, pero tampoco no puede ser muy poco, porque esto puede tener impacto en la finalización. Las papilas entonces son responsables por esa absorción y también están vinculadas a la capacidad de absorción. O sea, tenemos una mala adaptación con papilas pequeñas y acumulación de ácidos grasos de cadena corta, y esto puede ser acidosis subclínica. Otro detalle serían las papilas cuando tenemos dieta rica en forraje a la izquierda y una dieta rica en concentrado sin adaptación, donde ya tenemos la descamación de la capa de queratina. Esto muestra que o puede ser una respuesta de un inicio de trastorno. Esto funciona como una barrera para poder evitar el daño en la papila, pero cuando tenemos esta capa grande de queratina se llama hiperkeratosis. También tenemos las papilas íntegras y con descamación aquí la hiperkeratosis a la derecha. Otro tema muy importante es la característica de la fibra. Si depende de la presentación, de la cantidad, pero de cualquier manera el desafío es mantener las papilas íntegras, sin disfunción y sin lesiones que comprometan la absorción de los ácidos grasos que tratamos de producir cada vez más en función del concentrado. En la práctica, esa adaptación puede estar escalonada. Millen ha trabajado mucho con este tema hasta llegar a una dieta de terminación con seguridad entre el consumo esperado al principio de la adaptación, de acuerdo con las tablas de demanda o de exigencia que serían la meta,
pasando por adaptaciones de acuerdo con estas proporciones hasta llegar al consumo esperado. Ese consumo esperado, dependiendo de la situación, dependiendo del maíz y bagazo de caña, porque, como ya dijimos antes, voluminoso o nivel de FDN. Si pensamos, nivel de FDN nos da mucho más seguridad, ya que en las raciones finales puedo tener proporciones diferentes de voluminoso en ese manejo alimentario, pero con concentraciones de energía parecidas. Eso es lo que determina entonces el éxito del consumo alimentario en la terminación, que es un punto muy crítico. Este resumen en la diapositiva, y aquí vemos entonces que podemos tener adaptación entre 6 y 21 días, de acuerdo con lo que acabamos de mencionar. 14 días es lo que permite adaptar mejor los microorganismos y las papilas. Sabemos que sin salud podemos tener la acidosis subclínica, que es difícil de diagnosticar. La aguda es más fácil de diagnosticar, pero la subclínica es difícil de diagnosticar a menos que tengamos una gestión muy rígida del consumo de alimentos. Y otro tema muy importante es trabajar con tamaño de partícula o cantidad de voluminoso, depende de los costos de operación. Algunas investigaciones muestran resultados importantes sobre mantener tamaño de partícula en vez de pensar en la cantidad de voluminoso que incluyo. Y aquí puedo mencionar subproductos con alto FDN, como el capullo de algodón, la cascarilla de soja, el rastrojo, y la cascarilla de soja tiene alta FDN, por ejemplo, pero bajísima efectividad física. Además de las características del rumen, la evolución y cómo las industrias y la investigación ha sido hecha. Aquí la investigación es mundial. Se recalca que a partir de una encuesta con nutricionistas en esta línea cronológica del 2009, se pensaba que los ionóforos monensina serían el aditivo más utilizado. Y hoy en día vemos que la asociación de aditivos, el paquete tecnológico que involucra levaduras, aceites esenciales, enzimas y vitaminas, son muy interesantes y pueden estar vinculadas a esa eficiencia que buscamos. En ese sentido, esos paquetes tecnológicos, quisiera invitar a Víctor para que nos hablara de una experiencia en ese sentido que DSM Tortuga ha hecho a lo largo de todos estos años. Víctor tiene la palabra. Gracias, profesor. Como muestra la línea del tiempo, tenemos nuevas tecnologías. La monensina tiene un papel muy importante, indudablemente. Se usa desde los años 70, pero ahora que sabemos lidiar con estas nuevas tecnologías, tenemos
nuevos aditivos que no son antibióticos y resuelven los principales problemas para el ganadero. La monensina es muy conocida porque reduce el consumo. Hay metaanálisis en ese sentido que muestra que es un recurso, reduce del 4 al 6%, pero con dietas bien formuladas y animales con alto potencial genético, no quiero reducir el consumo. Quiero tener mejor eficiencia biológica. Esto está muy relacionado con la lucratividad. Los aceites esenciales, vimos el año pasado junto con UNES Botucatú, donde usamos una herramienta que mide el pH en tiempo real del rumiante. En esa evaluación tenemos una dieta con 55% de almidón, animales con crina y rumistar, que son aceites esenciales, enzimas y monensina. Vimos una menor oscilación de pH, un mejor control de pH, por lo tanto, mayor estabilidad de consumo que genera hasta 0,6 arrobas más. Los aceites esenciales, ya tenemos 10 trabajos científicos publicados. Vemos que tenemos mayor consumo, mayor desempeño y la combinación de aceites esenciales con rumistar muestran 12 kilos de canal más. Y como vamos a hablar también de High-D, que es un aditivo vitamínico, tenemos 0,3 arrobas más, o sea, tenemos aquí 17 kilos de canal de ganancia en ese sentido. Gracias por la pregunta, profesor. Bueno, volviendo entonces a los paquetes tecnológicos. Ese experimento, este proyecto fue apoyado por la FAPESP para identificar las regiones genómicas vinculadas a la acidosis ruminal de bovinos Nelore confinados. En ese contexto, algunos animales pueden responder con mejor a la acidosis. Este proyecto es grande, fueron 7 experimentos simultáneos con la participación de todas estas entidades en el Centro de Innovación de DSM, con 642 Nelores machos no castrados, con dietas con más de 85% de concentrado, tratando de identificar estos resultados. Se mostró que hay genes que están involucrados sobre todo en la regulación negativa. Son genes que hay que tratar de seleccionar para que esa secreción salival sea responsable por la regulación del rumen y así tener una característica más o una identificación más para poder tener una base genética para el Nelore. Esos paquetes tecnológicos involucran desde la estabilización de los genes hasta encontrar que exista esa relación de hecho. Otro punto importante, ahora saliendo un poco del rumen y viendo la composición corporal de los animales, es una herramienta que nos permite entender, sin faenar al animal, cómo están las tasas de deposición de los tejidos. De nuevo, yo dije al principio que los animales que llegan al confinamiento tienen baja masa muscular, tienen poca masa muscular, y es el momento que hay que decidir cómo alimentarlos, si postergamos algunos
Esto va a llevar a los parámetros de días de comedero, formación de lotes y el potencial de marmoleo que ahora entonces empieza a considerarse. Una cosa que llamó la atención sobre esta oportunidad de tener más músculo y grasa es ese aditivo High-D. Entonces le invito a Víctor ahora que nos pase los resultados con ese producto High-D. Víctor tiene la palabra. Gracias, profesor. El High-D es una tecnología que DSM tiene, que es un metabólico de la vitamina D3. Es una vitamina de absorción más rápida y eficaz por el organismo animal y por lo tanto más activa. En 2016 empezamos a hacer trabajos de ciencia aplicada en UNESCO Botucatu y pusimos ese aditivo además del Crina Rumistar. En esa investigación tuvimos una sorpresa muy buena. Hubo un aumento de rendimiento y de peso de canal. 0,3. Y esto fue muy interesante para ver la vitamina D. Esto se investiga también, no solamente para la salud, sino también para el metabolismo muscular. Se hizo un análisis de expresión génica con indicadores de anabolismo, GF1, GF2 y mTOR, y eso indica que los animales que recibieron High-D tuvieron mayor expresión génica en esos indicadores moleculares, o sea, más canal y mayor hipertrofia, mayor diámetro. El High-D entonces estimula el crecimiento muscular y cuando se utiliza en el núcleo tenemos más rendimiento de canal y mayor peso de canal. Sí, siempre es bueno mostrar estos resultados. Bueno, volviendo a la importancia de conocer la composición corporal y la ganancia en canal del animal, tal vez ese diagnóstico lo antes posible ayude a tomar decisiones y pensar en la eficiencia y economicidad, porque el hato es diverso, tanto en los zebuinos. Aquí, estos animales a veces tienen el mismo tamaño, pero una composición corporal completamente diferente. Lo mismo con los animales de origen europeo o mestizos. Y tenemos que tener entonces la métrica o el conocimiento de la composición corporal y no solamente la ganancia de peso. Aquí tenemos un factor muy importante y vemos en esta imagen, pero hay que considerar también los animales del mercado gourmet, que es un mercado que está apareciendo. A la izquierda vemos el grupo genético con un cierto porcentaje de marmoleo y llegando al Wagyu, que sería el otro extremo. Pero hay que pensar cuál es la alimentación que queremos y cuál es la eficiencia de esa alimentación para no tener una exageración. Tenemos además la clasificación con animales de 1,5% de marmoleo al 7%. ¿Cómo la dieta hace o impacta en ese porcentaje, ya con la genética del animal? Y para concluir, también recordamos que siempre preciso niveles altos de almidón en la dieta. Y aquí caben paquetes tecnológicos que favorecen esa exigencia. Se destaca aquí en el tratamiento de los granos, el ensilado. Tenemos el procesamiento con floculados,
sobre todo en el caso del maíz, que es el que más se utiliza, como mostró Danilo, y esto puede tener un impacto positivo en el marmoleo. El tema actual, entonces, es si el almidón debe degradarse en el rumen en vez de tener una digestión en el intestino delgado. ¿Cómo podemos tener esas enzimas que ayuden ese metabolismo? Y también considerar, como consecuencia de ese aumento de almidón, tenemos los temas de acidosis fecal. Hay que considerar cantidad y procesamiento de ese maíz como factores asociados. Desde esto surge, esta pregunta surge entonces. Muchos animales o algunos animales tienen entonces ahora esta acidosis. Ya vimos estos cuadros. Esto apenas para ilustrar esta lesión grave que puede llevar a perjudicar la función económica de este animal en el confinamiento. Tenemos también los subproductos del etanol de maíz. Destaco aquí una función de la familia de los DDGS. El profesor Portela en sus últimos trabajos ha trabajado con varios subproductos de la industria del etanol, pero él habla de la proteína no degradada en el rumen y entonces cambia un poco este contexto cuando se hace la revisión de las exigencias proteicas. Estos productos son más accesibles que los salvados. Y yo voy a mencionar entonces ahora uno de esos experimentos de los colegas sobre los niveles para sustituir hasta llegar al 45%. Lo interesante de eso es que con el 45% que da un resultado económico mejor, optimiza la entrada de esto en la dieta, esto reduce mucho la cantidad de salvado de soya y de maíz. Esto fue un experimento junto con la empresa Cargill y ese resultado nos dejó muchos datos. Una conclusión, maximizar hasta 45% puede ser económicamente viable, pero si el resultado lleva a mejor desempeño, es el 30%. Esto sin dejarles ninguna receta tampoco, recalcando que tenemos efectos de genotipo, de ambiente, etcétera, que también hay que considerar. Bueno, llegando a las consideraciones finales, quisiera asociar estos paquetes tecnológicos sumando estos nuevos desafíos y no veo otra salida a no ser destacar la nutrición de precisión en la cual todos estamos involucrados y las empresas también a través de alianzas para mejorar estas alianzas con universidades y basarse en la ciencia. Hablar de resultados que van más allá de un concepto con y sin, o este producto versus aquel otro, y sí
crear una cultura de que el sector tiene que caminar en conjunto, avanzar en conjunto, juntar fuerzas para cosechar resultados y no ver solamente un lado, porque el ganadero precisa tener la seguridad de que su inversión en este contexto de poco rendimiento tenga la seguridad del éxito. Concluyo así mi presentación y le paso a Víctor la palabra para que siga con las preguntas. Y voy a tratar de contestarlas de la mejor forma posible. Gracias, profesor. Gracias por el excelente contenido, nuevos conceptos y nuevas oportunidades. Tenemos varias preguntas. Espero poder responderlas. Antonio, de la Hacienda Santa Elena, pregunta sobre el procesamiento del maíz. Cuando aumenta la tasa de degradación y los aditivos como amilasa, que también aumenta la tasa de degradación, si eso puede llevar a acidosis clínica o subclínica. Bueno, estamos tratando de maximizar el uso del almidón en el rumen. Esto va a tener un precio y un desafío mucho más grande si dejamos, por ejemplo, el maíz entero, con poco procesamiento. Esto va a tener un costo de digestión que no conocemos muy bien. Esto sí puede llevar a esos problemas nuevos, que es el disturbio en el ciego. Se puede mejorar esto con los aditivos que se conocen y potencializándolo con enzimas. Ya trabajamos con aditivos y aceites esenciales. Creo que en el rumen tenemos más posibilidad de amenizar ese factor comparado con el precio total de estos aditivos, con lo que se pierde del almidón. Esto tiene que estar bien controlado para no tener una pérdida y desperdiciar el almidón. Hay otra pregunta ahora de Andrea Aguiar de la consultoría. Medio punto porcentual de beneficio de Heidi tuvo diferencia estadística en el trabajo. ¿Cuántos trabajos fueron publicados sobre el uso de Heidi? Tuvo diferencia estadística, sí, en un punto porcentual mayor en el rendimiento de canal. Ahora estamos en el cuarto experimento con el desafío de Heidi y creemos que esa señalización, además de lo que se mencionó, se identificó una base genómica para poder expresar ese gen anabólico y poder hacer mayor área de lomo y rendimiento de canal. Son trabajos que se suman a estos resultados ya más consistentes y más repetibles. Hay una segunda pregunta. ¿Las raciones completas con 60-80% de concentrado tienen mejora en los índices técnicos y económicos con el uso de Crina Rumistar Heidi solamente en los primeros días de adaptación o durante todo el periodo de confinamiento? Ahora que trabajamos con no concentrado, claro que la estrategia en la adaptación puede mejorar junto con los aditivos en el paquete tecnológico. Pero si el efecto se busca,
habría que usarlo a través de todo el confinamiento, todo el periodo de confinamiento, porque es una tasa creciente de inclusión de almidón y de concentrado, cuando tenemos 80% de ese concentrado y podemos llegar hasta el 55% de almidón en la dieta. Creo que ahí es un trabajo de ver que ese resultado en la adaptación se mantiene durante todo el confinamiento. Son dos trabajos, uno de la UNES y otro en el Centro de Innovación de DSM, y hay otro trabajo que se hizo el año pasado con animales cruzados que fue de 0,7 puntos porcentuales con Crina Rumistar. Por el tiempo de uso se recomienda todo el periodo de confinamiento porque fue lo que se hizo en los experimentos y tiene sentido, porque primero tenemos el crecimiento de masa muscular de los animales y al final el Heidi mantiene esto y se pregunta si Heidi es un beta agonista. No, no es un fármaco, es un suplemento vitamínico, no es un beta agonista, no desvía la energía de la grasa al músculo, estimula el crecimiento muscular. Y sobre la eficiencia económica de estos tres productos, tenemos ya 1 millón de animales tratados en Brasil. Cuando combinamos Rumistar en 30%, con Heidi esto llega al 65%. Hugo va a hablar de esto en la próxima etapa. Gracias por estos datos, Víctor. Esto ya deja la respuesta mucho más robusta. Pregunta de Gustavo, con confinamiento en Goiânia. Profesor, admitiendo que el confinamiento tiene un buen manejo, ¿podemos decir que esas oscilaciones del consumo de dieta puede estar vinculada a la acidosis subclínica? Ese es el cuidado que tenemos que tener en la métrica. La oscilación existe. No se puede decir que tenemos siempre una lectura de comedero que va a ser fiable, repetible. Lo que hay que saber es si la oscilación está vinculada a un porcentaje muy alto de caída o de aumento, porque ahí sí eso puede mostrar o demostrar una acidosis subclínica si se repite varias veces. Y lo que es muy importante es observar el rendimiento del animal. Si cuando está en restricción de consumo sigue el animal alimentándose. O sea, creo que esa oscilación tiene que siempre ser usada con el sentido común. O sea, en este caso, en la hacienda en Goiânia, ¿cuál es el historial de esto? Si el animal presenta la ganancia esperada, buen rendimiento, sin un score, o sea, con un score fecal positivo, sin nada equivocado en la producción de heces. O sea, hay varios parámetros que hay que considerar. Por eso el diagnóstico subclínico es muy difícil. El profesor Rodrigo, consultor autónomo, y pregunta sobre el experimento que usted habló del WDG. Si en esas altas inclusiones hay que tener cuidado con la formulación de la dieta, con los niveles de minerales, ¿qué hacer en el caso de rechazo del alimento? Parece que dice que esto sucede con estas dietas, el rechazo de alimento. Cuanto al WDG,
los cuidados, como dije al principio. En Estados Unidos había mucha preocupación debido al tratamiento del subproducto, si esto va a pedir mucha tiamina para poder desintoxicar el rumen por los gases. Aquí en Brasil parece que no tenemos mucho ese problema, porque ahora no tenemos tanta información. Al principio sabíamos cómo se producían esos subproductos, ahora no tenemos tanta información. Hay diferentes subproductos en estas familias de granos secos de destilería. Hay que tener cuidado con los niveles de fósforo y de azufre también, mismo que no pase por esos tratamientos. Creo que esos niveles altos realmente pueden, en nuestro caso no tuvimos rechazo de alimento en esa proporción, tal vez porque hemos controlado esto mejor, donde solamente aumentamos el suministro cuando estábamos seguros de que se llegó al consumo previsto. Recomiendo, cuando se incluye mucha cantidad, o sea, más de 30 de WDG, hacer ese seguimiento para ver si el consumo está llegando a lo que se cree con respecto a peso vivo, etc. Muy bien. Hoy vemos que con más de 20% de DDG o WDG ya se puede usar un núcleo sin suplementar azufre o para tener un costo más interesante. Con respecto al rechazo de la alimentación, se recomienda los aceites esenciales para que no exista este rechazo y que tengamos buen consumo. Ricardo Schad, sobre Heidi, ¿cuál beneficio podemos esperar si aumentamos el suministro de vitamina D3 nutricional? ¿No tendríamos el mismo resultado? No, no tendríamos el mismo resultado porque el metabolismo es diferente. Heidi es una molécula tecnológicamente avanzada que modula varios genes en el trayecto del metabolismo de la vitamina D. Lo que sucede con el High-D es diferente de lo que sucede con la D3. El camino metabólico es diferente y trabaja exactamente en esa expresión de los genes anabólicos para hacer la síntesis proteica y más masa muscular. Por eso pienso que uno no sustituye al otro. Eso por los datos que ya tenemos, como dijo Víctor, de las investigaciones ya publicadas en artículos ya mundialmente conocidos y también en los que estamos haciendo en conjunto. Creo entonces que una cosa no sustituye la otra. Una pregunta de Víctor Basurto, de un país de Agrovic. Gracias por la pregunta. Víctor pregunta, cuando se habla de inclusión de maíz en la dieta, ¿podría indicar el mejor procesamiento para ese maíz? Y tenemos la pregunta de Fernando, que también habla de dietas de alto concentrado. ¿Cuál es el mejor procesamiento? ¿Granos húmedos de maíz o procesamiento de maíz seco? Y si hay un aditivo más eficaz para garantizar estabilidad del rumen. No sé si quedó clara la pregunta.
El ensilaje de grano húmedo de maíz tiene algunas ventajas agronómicas y ventajas también en la cuenta final de lo que se aprovecha en el rumen y que se transforma en energía. ¿Cuánto de energía neta tendremos al final del cálculo? Claro que los americanos ya logran invertir en confinamientos con más de 70.000 cabezas y entonces sería fantástico, recordando que en Brasil tenemos el conflicto que ya mencionó Luis Fernando entre el medio dent, el maíz dent y el maíz flint. Es el húmedo que usan los americanos, nosotros usamos un maíz más duro. Ese es el tiempo que los microorganismos tienen, y esto dificulta un poco la digestión, la degradación de ese almidón y los beneficios por la velocidad que pasa por el rumen. Cuanto mayor la ingestión, más rápido va a pasar y a veces va hasta las heces sin ninguna degradación. Esto es importante. Y los aditivos que contribuyen en ese sentido, siempre hay un escape en la digestión del duodeno, sobre todo, donde podemos tener aditivos que amenicen ese inicio de digestión y mayor aprovechamiento que puede empezar antes para tener un mejor resultado. Muy bien. Bueno, ahora tenemos 2 preguntas finales. Esta presentación estará disponible para que puedan tener acceso durante un año y todas las preguntas serán contestadas. Otras 2 preguntas sobre High-D, profesor. ¿Cuál es el tiempo mínimo de uso de High-D para tener un efecto positivo? Y de César Baidón, de México, ¿cuál es el aumento de canal y peso final de los animales? En ese sentido, ¿cuál es el beneficio? El High-D no habría un tiempo mínimo de uso. Yo defiendo, dentro de esa coherencia, que los animales son jóvenes, son livianos, tienen poca masa muscular, entonces no habría un beneficio de usarlo de forma estratégica, y sí durante todo el periodo del confinamiento. Tanto da si esos animales tienen 120 días de confinamiento para una buena masa muscular, porque si yo lo restrinjo, ese aditivo, no sé si no voy a perder ese efecto a lo largo del confinamiento. Entonces lo mejor es tener esa expresión del gen y que esto se mantenga, ya que ella existe, que se mantenga durante todo el periodo para poder aumentar ese potencial. Perfecto, profesor. La última pregunta, pero como usted dijo, la investigación hecha con 90 y 100 días y la simulación económica también. Y el valor del High-D es 1 miligramo del principio activo. Cuando se hace el cálculo económico, vemos un aumento de lucratividad del 60%. Se diluye el costo y por lo tanto tenemos más margen por animal. La última pregunta, que tiene que ver con adaptación. Fernando Ganadero y Roberto Consultor. Profesor, en animales con problemas de adaptación, ¿se puede recuperar el desempeño comparado con animales de un lote que no tuvo problemas? ¿Y cuáles aditivos son los más recomendados para ayudar al animal en ese periodo tan crítico? El manejo alimentario
tiene que ser dinámico. Si usted tiene el diagnóstico de que de repente hubo una fluctuación grande de consumo o por un rechazo de alimento, etcétera, la readaptación se puede hacer durante el periodo también. No volviendo tal vez a lo de antes porque no tenemos el historial de los animales, pero sabiendo que inclusive se puede restringir un poco en el inicio del confinamiento o en el precondicionamiento, hacer una pequeña restricción, no por mucho tiempo, para poder hacer la adaptación de los animales. Lo bueno es tener el control del lote y de sus características. Yo no haría una estrategia diferente si fuera un lote pequeño para tratar de readaptarlo. A veces no se ve la calidad total de los animales en la compra. Y los aditivos siempre son complementarios de acuerdo con el costo de canal. En vez la rentabilidad final, el aditivo, se suma a una serie de elementos, o sea, animales de exportación, por ejemplo, donde se usa ionóforos con resultados muy interesantes, con aceites esenciales y asociación de otros aditivos en el confinamiento. Muy bien, profesor, muchísimas gracias por su participación y estoy segura que aprovecharemos mucho esta ponencia. Quisiera pedirles a todos que por favor contesten el cuestionario y la semana que viene tendremos otra ponencia donde se habrá de presentar los resultados zootécnicos y financieros del confinamiento. Buenas noches a todos y cuídense. Saludos. Saludos a todos los que nos escucharon. Les agradezco por la invitación y por poder formar parte de esta alianza con ustedes. Gracias.